¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. Han pasado exactamente 113 días desde que la Asamblea Legislativa juramentó a Miriam Aldana como Procuradora General de la República, con el apoyo de la mayoría de los diputados. Esta mañana vamos a conocer cuáles son sus apuestas y retos en esta institución que tiene como objetivo fundamental, como su nombre lo indica, velar por los derechos de las personas. Históricamente, la Procuraduría viene contando con un presupuesto exiguo, insuficiente para poder atender todas sus necesidades. A modo de ejemplo, la institución cuenta con un presupuesto de $29.7 millones, de los que 26.7 van destinados al pago de salarios. Además, tiene la necesidad de modernizar el sistema informático para agilizar el pago de cuotas alimenticias, reforzar la capacidad de los defensores públicos, entre otros aspectos. Sobre estos temas vamos a ahondar en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, damos la bienvenida esta mañana a la Procuradora General de la República, Miriam Aldana. ¿Cómo está, Procuradora? Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos ven esta mañana, porque este espacio no solamente es para esa servidora pública, sino también es el espacio para todos los usuarios o usuarias de la institución, los que se verán beneficiados si nosotros podemos fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría General de la República. Procuradora, hay mucho que hablar sobre el trabajo que tiene esta institución, pero me gustaría comenzar con una especie de balance sobre lo que ustedes han encontrado a un poco más de 3 meses de estar al frente de la Procuraduría General de la República. ¿Cuál es el diagnóstico en líneas generales que usted puede hacer de cómo encontró esta institución? Respecto del diagnóstico institucional, lo primero fue separar cuáles eran los ámbitos de evaluación que íbamos a hacer. El primero de ellos fue verificar el estado de los distintos expedientes administrativos y aquellos judicializados que han sido presentados ante el órgano judicial. Ese nos dio como indicador que tenemos aproximadamente 9.000 expedientes que no han podido tener el impulso tanto administrativo como judicial, y eso debido a el poco número de empleados o empleadas de profesionales del derecho que están dedicados al área. ¿Cuánto tiempo llevan estos 9.000 expedientes, digamos, estancados? La fecha, la temporalidad puede ser variada. Tenemos desde expedientes administrativos, por ejemplo, de cuotas alimenticias, que tienen ya décadas sin poder venir a hacer la entrega o la devolución de las cantidades dinerarias. Algunos otros expedientes, como en el ámbito laboral, que tienen 2 años más o menos de estar en ese desarrollo, en ese ínterin. Por supuesto, las causas son multifactoriales. Van desde el poco impulso procesal por el mínimo número de abogados o profesionales del derecho dedicados al área, tiene que ver con los modelos procesales en el ámbito laboral, es un proceso en el que no ha podido todavía llegar la oralidad a plenitud, pero también tiene que ver con la capacidad de respuesta en algún momento del órgano judicial por la naturaleza propia de estos procesos. Y por supuesto, en el ámbito laboral en particular, otra de las dificultades con las que nos encontramos es en la fase de ejecución forzosa de la sentencia estimativa que se haya podido lograr. Entonces, son distintas las áreas. Como la naturaleza propia de la institución, le corresponde ver todas las áreas: familia, laboral en la defensa de los derechos del trabajador, niñez y adolescencia, protección de la mujer, de lo justiciable frente a un sistema de justicia, personas con discapacidad. Por eso es que son sumamente complejos la forma del abordaje. Por ello, lo primero que se hizo fue advertir cuáles eran los procesos, cuál era la naturaleza que se tenía, y por supuesto comenzar a elaborar equipos de trabajo que iban a dedicarse justamente al análisis y a la reducción de los tiempos de respuesta del usuario. A propósito de lo que dice, luego de hacer una evaluación, un análisis de cómo encontró la institución, porque eso es importante saber cómo está y cuáles son sus proyecciones. En este punto, Procuradora, ¿cuál es el enfoque que usted va a tener en estos años y cuáles son los ejes principales por los que usted va a trabajar?
El primer enfoque es potenciar el talento humano. Nos interesa que nuestro equipo de profesionales esté sumamente capacitado para poder venir a obtener una decisión que resulte venir a ser favorable para los usuarios o usuarias. Por otra parte, también redistribuir, el hacer un balance sobre qué áreas necesitan venir a ejercerse, un reforzamiento para que esa redistribución del personal técnico nos ayude a la reducción de los tiempos de respuesta, continuar realizando acercamientos, convenios interinstitucionales, eso es sumamente importante, más aún cuando la apuesta de esa servidora es en el establecimiento de una cultura de paz. Entonces, los mecanismos tendientes a la búsqueda de soluciones autocompuestas, como la mediación institucional, van a ser vitales. No nos sirve, no gana la sociedad, no gana el país si todos los problemas los llevamos al ámbito judicial. Necesitamos buscar las alternativas que sean de solución conversada, de solución negociada. Por ello estamos acercándonos ya con la Junta Directiva de Comures, estamos realizando jornadas de formación para que cada una de las municipalidades, con los liderazgos de los alcaldes y las señoras alcaldesas, puedan venir a crear sus propios centros de mediación que busque la solución temprana a las diferencias interpersonales que puedan haber en cada una de las municipalidades. Aparte de esto, ¿cuáles son los compromisos que usted adquiere, que lógicamente está a la base, el tema de derechos humanos, pero en qué temas a usted realmente dice aquí me voy a centrar porque hay deficiencias o aquí me voy a centrar porque realmente se necesita hacer un esfuerzo mayor? Hay dos ejes fundamentales. El primero de ellos es volver sensible y agilizar los procesos de adopción de niños, niñas o adolescentes. Es un área muy compleja porque se trata de devolverle a la niñez el derecho de contar con una familia que se preocupe por ella. No solamente con los niños institucionalizados, sino también los niños que por el momento, o niñas que se encuentran en hogares sustitutos, pero hay un fenómeno adicional que está quedando invisibilizado. ¿Qué estamos haciendo como sociedad o como Estado con aquellos niños, niñas o adolescentes que no son susceptibles del proceso de adopción, pero que cumplen su mayoría de edad? O sea, es simplemente el dejarlos luego de ese proceso acompañado a la expensa de poder continuar ahora en situación de adultos, pero sin un respaldo familiar. Entonces, visibilizar el tema. La mayor parte de las solicitudes de adopción se presentan en niños o niñas de 1 a 5 años. Los porcentajes de peticiones se reducen de 5 años en adelante. Entonces estamos dejando expensas a una adolescencia que pronto se convertirá en adultos sin el acompañamiento o estatal, sino llegar a contar con una familia que lo acoja, que le dé cariño, que le ayude en la formación integral y que lo prepare para la edad adulta. Entonces ahí me enfocaré. Y el segundo de ellos es estos procesos. Agilizar actualmente los procesos. se han ralentizado, me imagino yo, por todo el tema, por todo lo que conlleva. El fenómeno de los procesos de adopción se marcó por la antigua ley de adopciones, que estaba regulado por el Código de Familia, esos procesos, y ahora una nueva ley especial para adopciones. Eso provocó que operativamente hayan 2 oficinas para adopciones. Una que depende estrictamente de la Procuraduría General de la República, que todavía cuenta con 134 expedientes de familias que están solicitando adoptar, que hay que analizar técnicamente qué pasará con ellas. Estamos ya acercándonos, revisando sus procesos, pero por el otro lado, el tema de adopciones se encontró con una nueva oficina para adopciones que ya hicimos que tenga sus propias instalaciones. Estamos prontas a nombrar ya de forma definitiva a su directora ejecutiva y el resto del equipo técnico para que continúe trabajando en acelerar estos procesos, no solamente por las familias que quieren acogerlos, sino también por esta realidad tan difícil de la niñez que pueda estar o institucionalizada o que se encuentra en hogares sustitutos. La ley de adopción, ¿qué tan funcional actualmente es, procuradora? Y si usted identifica que se tienen que hacer ciertas modificaciones o reformas. Estamos haciendo ese proceso de análisis. Creo que es importante el poder venir a definir los alcances de la parte administrativa, la parte jurisdiccional, a dónde
finaliza y a dónde inicia estos 2 ciclos, con la finalidad de que podamos tener una solución no solamente conforme a los marcos y a los principios constitucionales, sino una legislación que sea célere y que nos ayude a poder finalizar los procesos. ¿Y a la fecha cuántos procesos están en la espera, por ejemplo, de casos de niños que tienen que esperar por una familia? Niños, niñas o adolescentes claro. institucionalizados tenemos 35, familias en espera tenemos 134 familias, entonces ahora toca venir a tratar de conciliar los procedimientos de manera tal que las peticiones puedan venir a ser respondidas. Le comento que estamos en un análisis, un complejo técnico jurídico alrededor del tema, porque estas familias que solicitaron su petición de acogimiento bajo la figura filial de la adopción, lo iniciaron con la anterior oficina para adopciones. Entonces ahora, con la entrada en vigencia de la nueva ley, hay una disposición que señaló que los procesos que se iniciaron con el antiguo procedimiento establecido en la legislación de familia tenían que finalizar ahí. Por tanto, esa aproximación, no solamente con la familia, sino el análisis técnico jurídico, nos permitirá verificar si pueden ser trasladados estos procedimientos a la nueva ley para adopciones o deberán continuar en el anterior trámite. Entonces, hay toda una comisión en este momento que se está encargando de hacer un acercamiento con las familias, de realizar un análisis técnico jurídico y, de ser necesario, presentar un pliego de reformas a la Honorable Asamblea Legislativa. Un punto importante, Procuradora, es el tema de la agilización de los procesos, y esto lógicamente pasa por la adopción de herramientas tecnológicas. Me gustaría que, vamos a hacer una pausa, pero al regresar habláramos sobre este punto, sobre lo que está haciendo la Procuraduría General de la República en este sentido y otros temas. Regresamos, no nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana. La Procuradora General de la República con nosotros en el estudio, estamos conversando sobre el trabajo y el enfoque y los principales ejes que tiene pues en estos años en esta institución, que pues está empezando hace 3 meses que ella es nueva procuradora, y hay varios puntos importantes. Uno tiene que ver con lo que yo le decía antes de ir a la pausa, y toda esta parte de modernización y de adopción de herramientas informáticas para poder agilizar los procesos. Y aquí va vinculado, Procurador, como sabe, con el tema de las cuotas alimenticias. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido? En el tema combinado de cuotas alimenticias y la modernización de nuestros equipos informáticos está íntimamente vinculada. Antes de comenzar a crear todo un sistema informático para poder venir a incorporar todos los pagos de las cuotas alimenticias y hacer las conciliaciones bancarias, el proceso se hacía manual. Esto ha implicado, por supuesto, ante la falibilidad del ser humano, una serie de inconsistencias que van desde las direcciones de las personas o que entregan la cuota alimenticia, el alimentante, el obligado, o la persona que lo recibe en representación del niño o de la niña. Eso ha traído como consecuencia que tengamos una suma importantísima que estamos aún próximos a determinar, pero que puede venir a ascender a un par de millones de dólares, en los que tenemos incluso retenciones propiciadas por la misma institución, que oscilan alrededor de los $600,000. Entonces, por ello es urgente, es necesario que la Procuraduría pueda venir a modernizar toda su flota de artículos, de los insumos electrónicos, de las plataformas, de las aplicaciones, que nos permita poder hacer citas en línea, que nos permita poder hacer del conocimiento de los usuarios o las usuarias el estado actual de los expedientes, que pueda recibir un mensaje cuando ha sido ya depositado su cantidad dineraria. Entonces, la modernización, el uso de las
herramientas electrónicas resulta ser una necesidad apremiante en este tema particular de las cuotas alimenticias, pero por supuesto también en todos los temas. En el área de familia, en la que contamos con 97 pretensiones que pueden ser atendidas dentro de la Procuraduría, estamos apostando con una cooperación internacional que el proyecto Prointegridad nos da, poder contar con una app que reduzca los tiempos de respuesta para las citas. Entonces, esto pasa por contar con una banda ancha lo suficientemente habilitada para poder desarrollar todas estas plataformas. Esos prácticamente 2 millones que me cuenta que están retenidos en el tema de las cuotas alimenticias, ¿tienen ustedes un tiempo específico para poder reducir y hacer la entrega? Porque me imagino que mucha gente también no llegará a la Procuraduría a retirar la cuota. O sea, tiene que ver también con lo que hace la institución, pero qué tan informadas las personas, las madres de familia, o los hijos, ¿no? Muy bien, usted tiene toda la razón. Justamente por eso, aun cuando no tenemos un tiempo, hay algunas que datan desde ya varias décadas sin haber podido devolver. Estamos desarrollando un proceso que nos permita, el primero de ellos, poder hacer las conciliaciones. Todo aquello que resultaba venir a ser un registro manual, tratar de automatizarlo, tratar de venir a identificar quiénes son los verdaderos titulares de esas cuotas alimenticias. Esa será la primera parte. La segunda parte, que va a ser desarrollada de forma simultánea, será el acercamiento a través de radios locales, de radios comunitarias, de espacios como el que usted nos ha abierto en esta ocasión, que nos permita poder difundir esa situación, que toda aquella persona que sabe que su niño, su niña, su adolescente fue beneficiado con el pago de su cuota alimenticia que como derecho le correspondía, se acerque a la Procuraduría, propicie el verificar el estado de su expediente. Y el tercero de ellos es que ya hacer un solo sistema en el que nos permita, con la automatización que contamos ahora, venir a incorporar todos aquellos procesos que en su momento se mantuvieron de manera manual. Entonces, por eso nos interesa poder difundirlo, poder llevarlo y a la brevedad posible, porque esto es un problema histórico que fueron de las dos apuestas a las que yo me refería al inicio de la entrevista. A pesar de que la demanda es alta en ese tema de las cuotas alimenticias, ¿qué tanto la población, las madres de familia, jefas de hogar, por supuesto, están informadas sobre cómo funciona este proceso y cómo la Procuraduría General de la República les puede ayudar? Y le pregunto esto porque he escuchado varias dudas alrededor de cómo funciona este mecanismo, ¿no? Bueno, el mecanismo de asignación de cuotas alimenticias puede ser uno administrativo o el otro judicial. El administrativo se desarrolla en la sede de la Procuraduría, en el que el alimentante se compromete a aportar como derecho del niño o de la niña el valor que corresponde de acuerdo a su capacidad económica. Si es en el ámbito judicial, son los distintos funcionarios o funcionarias quienes remiten a la Procuraduría el dato de la cuota que le corresponderá. A partir de eso, en la actualidad, se elabora una ficha y se propicia la apertura de un expediente y de una cuenta bancaria dentro del sistema financiero. Esos son, ahora, de aquí en adelante, es justamente lo que queremos venir a reducir. Porque el alimentante acude a la institución bancaria, hace su depósito, lleva el comprobante, hacemos la conciliación, luego llamamos a la persona en el mejor de los casos dentro de los 8 días siguientes para que sepa que la cantidad dineraria ha sido depositada y que puede verificarlo. Pero esto puede durar, puede dilatar alrededor de 15, 20 días, también dependiendo en el caso de las empresas, si hay un descuento directo de su salario, el tiempo que se tarde en hacer el reporte. Por ello también estamos propiciando hacer un acercamiento tanto a las entidades del Estado como a la empresa privada para darle celeridad, para que podamos manejar una planilla de descuento y que ese depósito pueda hacerse a la brevedad posible y no tenga que ir el alimentante al pago dentro del sistema financiero. Y no es necesario, Procuradora, que el demandante, en este caso el padre, que son los casos más, en mayor porcentaje, más usuales, más comunes, tenga un trabajo formal, por ejemplo? No, no es necesario. El derecho de tanto del niño, la niña o del adolescente de recibir el dinero, como la responsabilidad del padre o la madre de aportar o de ayudar a la cuota económica, es con independencia que tenga un salario establecido como empleado público, privado o que se dedique a cualquier actividad fuera de este ámbito. Entonces no es necesario. Y yo creo que eso es importante, lo que usted ha mencionado. La conciencia, eso no se trata de que haya una institución que lo requiera
financiera y que tengamos una norma que le obligue a estar al día para poder sacar licencias, préstamos o cualquier otro documento de su utilidad. Eso se trata de un tema de conciencia. Es que el niño o la niña, el adolescente come todos los días y además necesita saber que cuenta con un padre o una madre que está pendiente de su cuidado, de su protección y de sus necesidades básicas. Por supuesto, la Procuraduría se vuelve una institución intermediaria, pero ahora se trata de venir a generar esa conciencia que va más allá de una exigencia legal o una exigencia de forma coercitiva por una institución del Estado. Procuradora, en otro tema, como sabe, parte de las deficiencias o de los aspectos que se necesitan mejorar dentro de la Procuraduría está, por ejemplo, la denuncia de falta de capacidad de defensores públicos en procesos legales de personas, lógicamente, de escasos recursos. Primero, ¿cómo analiza este tema? ¿Cómo está la situación actual? Y luego la otra pregunta sería, ¿qué acciones en concreto usted va a realizar para poder mejorar la capacidad de estos defensores públicos? Bien. Cuando hablamos de la Defensoría Pública, es importante que podamos identificar que hay un área de Defensoría Pública Penal y ahora hay un área a la que denominamos Defensoría Pública Ampliada. No solamente asistimos en los procesos, y la asistencia en los procesos es de garantía del debido proceso, que el Estado pueda venir a imponer, en el caso que resulte propio, una sentencia condenatoria, sí y solo sí ha cumplido con todas las exigencias de carácter constitucional. Pero nuestra asistencia de defensoría va muchísimo más allá. Es defensa de los derechos de la familia, de la niñez, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de todos los integrantes de la familia en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la planta de profesionales que se dedican a toda esta gama de áreas de asistencia es muy reducida. Estamos hablando que tenemos menos de 700 profesionales del derecho dedicados para todas las competencias que por rango constitucional o por norma legal se nos ha asignado en todas estas áreas. ¿El promedio de expedientes al mes más o menos de cada defensor cuánto es? Depende del área, pero podemos estar hablando de 700 expedientes cargados a un solo defensor en el marco de un año, y esa dinámica que puede venir a presentarse es variada. Son procesos tan complejos. O sea, aquí hay de reflexionar que en la medida en que, por ejemplo, se combate el crimen organizado, en el que hay necesidad de una figura de un defensor, los miles de personas privadas de libertad van a necesitar también un defensor. Así que, así como se verifica por parte del Estado la necesidad de aumentar fiscales, pues también habrá necesidad del Estado de aumentar el número de defensores que atiendan esos casos, sí, para no generar problemas de legalidad procesal. Quiero agregar un dato, Procuradora, a este tema, y tiene que ver con una publicación que salió hace unos días en la revista Factum. Si la ponemos, por favor, producción. Habla acerca del presupuesto que tiene. Por ejemplo, dice, para 2019 el área de Defensoría Penal de la Procuraduría cuenta con un presupuesto de $8.4 millones y 263 defensores públicos que son todólogos, dice, lamenta Corpeño, porque deben cubrir todas las áreas de la defensa penal, mientras la Fiscalía tiene más de 1.300 fiscales que se especializan según su área de trabajo. Aquí vemos, lógicamente, una realidad bastante importante, ¿no? Lo que tienen ustedes y lo que tiene la Fiscalía General de la República. Sí, eso es totalmente cierto, es una afirmación que obliga a que como Estado podamos venir a ponerle atención al tema. Por ello le hablaba de que la Procuraduría General tiene que ser vista como una entidad integrante también del fenómeno del análisis al crimen organizado o a cualquier modalidad de criminalidad, violenta o no, porque somos los garantes del debido proceso para el justiciable. Si nosotros no tenemos la capacidad para poder venir a verificar la legalidad en la obtención de la prueba, la debida fundamentación judicial al momento de la toma de decisiones, tarde o temprano ese proceso será nulo, y luego vendrán no solamente la interposición de recursos en el ámbito nacional, sino también las demandas internacionales. Y por eso ha llegado el momento en el que el Estado reflexione que la Procuraduría necesita contar no solamente en el ámbito de la justicia penal, sino también en todos los ámbitos de justicia en los cuales sabiamente la legislatura nos ha dado facultades y competencias para intervenir. Esto, lógicamente, tiene que ver con el presupuesto que tienen ustedes como Procuraduría General de la República, un presupuesto que es bastante limitado y que la parte de salarios, de remuneraciones, pues lo abarca prácticamente todo. De esto hablamos después de la pausa. Regresamos.
Continuamos conversando esta mañana con la Procuradora General de la República, Miriam Aldana. Yo le dejaba una pregunta, Procuradora, que tiene que ver con el presupuesto que tienen ustedes. Un presupuesto que ronda casi los 30 millones de dólares y casi 27 millones de estos van para salarios, van para remuneraciones. Es decir, queda bastante poco, quedan unos recursos pocos para poder gestionar todas las demandas y todas las necesidades que tiene la Procuraduría. Entiendo que ustedes han hecho una solicitud de un aumento de 5.4 millones de cara al 2020. ¿Ese aumento hacia dónde va a ir dirigido? Ese aumento de 5.4 millones va dirigido primero a una propuesta de contratación de un grupo de profesionales que nos ayude a reducir la mora de los 9.000 expedientes a los que me refería al inicio de nuestra conversación. El segundo de ellos está apostándole a poder venir a generar una pequeña reducción a parte de la planta de profesionales. En la Procuraduría existen hasta 7 escalas salariales que van desde abogados o abogadas, en muchos casos hasta notarios, con salarios de $895 hasta $1.615, que es el salario mayor de defensores o defensoras públicas. Entonces, esta parte del requerimiento presupuestario está orientado a que al menos 1/3 de esas personas puedan venir a tener salarios arriba de los $1.000, porque sin duda alguna hacen el mismo esfuerzo que aquellos que están ganando un salario un poco mejor. Entonces, lo menos que puede hacer la institución es propiciar esta nivelación. ¿Y ese tercio de personas cómo se va a elegir? Porque lo ideal sería que todos tuvieran, digamos, un mínimo de salario que fuera, un ejemplo, le pongo $1.000, por ejemplo. Efectivamente, como usted lo está apuntando, vamos a hacer elegibles a este primer tercio de profesionales, en el caso que nos lo aprueben, de los que tienen menos de $1.000 como remuneración, y estamos propiciando a poderlo llevar al menos a un salario de $1.150, que eso todavía nos sigue manteniendo una brecha de $500, pero entendemos que también el presupuesto del Estado es finito y no podemos llevar a que de una sola vez puedan venir a regularse todo este esquema salarial que es sumamente complejo. ¿Por qué se ha dado esa diferencia en los salarios de los abogados? Justamente por la limitante presupuestaria. En la medida en que ha podido venir a manejarse un pequeño margen relacionado a ahorros salariales, porque alguien se incapacita o no se le nombra de manera inmediata el sustituto a ese espacio, a esa plaza de remuneración, ahí es como se logra venir a hacer este ahorro salarial para poder en su momento propiciar el aumento hacia el otro profesionales, pero no es suficiente. Es decir, eso es lo que nos ha venido generando todas estas posibilidades. Históricamente la Procuraduría ha tenido 2 refuerzos presupuestarios etiquetados por la Honorable Asamblea Legislativa y han sido justamente para generar una menor remuneración a los profesionales. Entonces, pero no ha sido vasto. Entonces, en atención a ello es que se han generado las brechas de remuneraciones. Por ahora estamos tratando de que aquellos que han quedado con salarios ínfimos, en verdad, que no corresponden a la entrega que están haciendo estos profesionales en toda la labor que realizan, al menos lleguen a salarios superiores a los $1.000. Y el tercero de los componentes que lleva está vinculado con el área preventivo-psicosocial, con la contratación de una persona no vidente para que nos ayude a poder venir a propiciar el traslado de toda la documentación a una lengua braille que nos acerque a la justicia a las personas con limitación, en este caso de carácter visual, y el fortalecimiento de las áreas preventivo-psicosocial que nos ayude a la búsqueda o a la construcción de una cultura de paz. Procuradora, quiero preguntarle sobre un tema que me interesa saber su postura, su análisis de la situación, y que es algo que realmente no se le está dando mucha atención a mi forma de ver, y tiene que ver con estas violaciones a derechos humanos, pero específicamente a niños que son detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Denuncias que han llegado al gobierno federal entre 2014 y 2018, al cierre de ese año, 4.500 denuncias de abuso sexual. ¿Cómo ve usted esta situación? Y por otra parte, ¿qué hacen como Procuraduría para poder atender en conjunto con otras instituciones a los niños migrantes retornados? Bien. Lo primero, al ver la realidad de una niñez y una adolescencia que viene retornada a El Salvador,
y que en muchos de los casos no viene acompañada por su padre o su madre, lo primero fue crear una comisión especial que se encargue de la atención inmediata. Esa atención por el momento se encuentra articulada con el COGNA, se encuentra articulada con Cancillería, y lo que se está propiciando es, primero, el que se le atiende en crisis. El segundo de ello es ubicar a una persona responsable en el territorio nacional para poder llevarlo hacia ello, pero creo que nos hace falta muchísimo más. Nos hace falta más porque no sabemos si a la familia a la que se le estamos entregando vive en una zona en la que no resulta venir a generar las condiciones de seguridad necesarias, y probablemente el proceso de inmigración en las condiciones en las que se presentó fue debido al conflicto de violencia que vive en su comunidad. Entonces lo que estamos haciendo nada más es retornándolo al círculo que propició la inmigración. No sabemos tampoco si a esa familia a la que se le estamos entregando está generando algún tipo de violencia sobre el niño, la niña o el adolescente. Entonces nos estamos quedando cortos. Las instituciones del Estado debemos de articularnos para poder hacer análisis de trabajo social, desde que se conoce que el niño, la niña o ese adolescente está privado de libertad, retenido en el extranjero, que nuestros estados a través de las cancillerías puedan venir a coordinarse, a poder hacer un estudio de manera inmediata dentro del territorio nacional, a propiciar que las condiciones del retorno sean las más favorables, las que no impliquen un menoscabo a los derechos de la niñez o de la adolescencia, el acompañamiento de las entidades del Estado hasta que llegan a El Salvador, y aquí la articulación para que si tienen esas realidades de violencia en sus lugares de domicilio o violencias intrafamiliares en los senos a los que se integrará, el sistema se active. Busquemos hogares sustitutos, propiciemos la atención, centros de resguardo que podamos venir a no solamente a generar la crisis inmediata, sino darle una respuesta definitiva. Entonces aquí necesitamos. Entonces que no se le está dando la atención necesaria a este tema? No, el fenómeno es sumamente complejo, todavía no tiene la atención necesaria. Estamos comenzando, creo que hay una muy buena línea de trabajo conjunta, pero todavía hace falta crear un verdadero plan de atención. Ahora bien, pero eso también pasa por la capacidad que tengan las instituciones, los recursos que tengan. Por ejemplo, una institución como el COGNA, que tiene recursos bastante limitados, ¿no? ¿Qué tanto puede hacer? Claro, lo que pasa es que por eso el fenómeno no tiene que ser visto de manera aislada o poder comprenderse que esto podrá ser solucionado por una sola institución. Aquí es donde el Estado, a través del Ejecutivo, donde la Procuraduría, el COGNA, todas las entidades que puedan estar relacionadas con la protección, el mismo órgano judicial en un momento determinado a través de los jueces Lepina, pueden venir a buscar alternativas, a unirse entidades de la sociedad civil comprometidas en el tema, que nos ayuden en temas de resguardo, de alimentación inmediata, de estudios de trabajo social, de atención psicológica en los momentos que resulte propio, no solamente para ellos, sino también para sus cuidadores. Porque ese mismo fenómeno que vemos en la niñez seguramente está también en sus cuidadores, en sus responsables. Si no los podemos venir a tratar de verlo como una familia, entonces nada más repetiremos el fenómeno y lo devolveremos a un seno donde la crisis familiar pueda venir a generar algún tipo de violencia tarde o temprano. Procuradora, ya para ir finalizando, entiendo que hace unos días usted participó en un foro de justicia transicional y eso va vinculado a toda la reparación de las víctimas del conflicto, una de las principales deudas que tiene el Estado. ¿Por dónde tiene que pasar la justicia transicional basada en estándares internacionales, por ejemplo? La justicia transicional tiene varios componentes. El primero de ellos es conocer su historia, conocer sus causas, qué lo provocó. Volver visible el fenómeno y los motivos para que no se repitan, para buscar el que no se vuelvan a cometer estas violaciones flagrantes a derechos humanos en todos los ámbitos. El segundo de ellos tiene que ver con la restitución de los derechos a las víctimas, pero sobre todo con el propósito de construir una verdadera cultura de la paz. La justicia transicional debe de ser, en el mejor de los casos, una justicia negociada, una justicia que ponga tanto a víctimas como a victimarios en condiciones de poder entender el fenómeno, de poder volver empática la situación para que
ellos o ellas, los que tuvieron esa relación conflictiva en su momento, puedan sentirse satisfechos. Entonces, no solamente es llevar al órgano judicial el juzgamiento, sino sobre todo, si hablamos de una reparación integral a las víctimas de todas estas flagrantes violaciones, eso tiene que ver también con la conciencia del perdón, con la conciencia de la contrapartida, de poder resolver todos los problemas que se generaron para que, como le indicaba, esto no vuelva a repetirse. Entonces, la mejor construcción de la justicia transicional tendrá que venir a ser una justicia negociada, en el que acerque a todos los operadores, a todos aquellos que tuvieron la situación, a poner ese contexto, volver visible el fenómeno, sus causas, llevar a la justicia a las personas y la reparación integral de las víctimas del fenómeno. Perfecto, procuradora. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Ojalá que próximamente conversemos acerca de lo que está haciendo la institución. Entiendo que en septiembre usted da una rendición de cuentas. Justamente invito a toda la población, a todos nuestros usuarios, a nuestras usuarias, que este próximo 30 de septiembre pueda estar atento a la rendición de cuentas de esta funcionaria, en la que presentaré estos temas y muchos otros, y sobre todo cómo venir a reducir los tiempos de respuesta para que usted, que se abocó a la Procuraduría General de la República, sepa que tendrá una respuesta a la brevedad posible, con la calidad que usted se merece. Muy buenos días. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado. Con esto finalizamos. Regresamos en la segunda parte de esta entrevista. No nos cambie.